Tú vives un espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Encontrarás personas ordinariamente extraordinarias que nos comparten esas experiencias donde al final decimos, no importa, tú vive. Escúchame, platica conmigo y vamos a buscar las conversaciones que a veces nos resultan incómodas ante las expectativas del mundo. Soy Lenis Cristina y te espero en este espacio que es de todos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Vive, un espacio donde se vive y se vibra sin juicio, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Soy Lenis Cristina Sánchez y el día de hoy estamos muy contentos de grabar el episodio número 10, en el cual denominamos el tema mitos y realidades de ir a terapia, y me acompaña una invitada muy especial. Y como de costumbre, bueno, pues voy a leer una pequeña reseña de la invitada del día de hoy. Ella es una de mis amigas con quien he compartido la vida por un largo periodo de tiempo, con quien a pesar de la distancia hemos establecido una amistad que se fortalece en momentos compartidos. Su capacidad de adaptación es admirable. Pasó por la selva lacandona un par de años y después se mudó al norte del país para conquistar las olas de las Baja California. Es licenciada en educación y tiene una maestría en psicoterapia humanista y educación, y es de mis amigas del club de las brujas más bonitas de este y de otros mundos. Ha explorado y estudiado diferentes técnicas terapéuticas y ha sido partícipe de muchas más. El significado de los números siempre tienen una razón de ser para las situaciones que nos suceden, y encontré en sus redes que es impetuosa e impulsiva, muchas veces insegura, y tiene secretos porque tiene historia y experiencia, mismas que complementan sus conocimientos y su atención a los pacientes que a través de SICVAL, Centro de Psicoterapia, atiende. Bienvenida, Denise, feliz de que estés aquí con nosotros y que además estamos celebrando también el Día del Maestro, la profesión que también ejerces. Muchas gracias, Len. Estoy muy contenta y muy honrada, muy agradecida de estar aquí contigo esta tarde. De verdad te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues como platicábamos o como mencionaba en el inicio del episodio, el tema de hoy es mitos y realidades de ir a terapia. Es algo que pues por bastante tiempo has desarrollado y ejercido. ¿Cuánto tiempo tienes como psicoterapeuta? Bueno, yo egresé de la maestría en psicoterapia humanista en el 2010, Okay. 2013. En 2013, y bueno, tengo alrededor de unos 5 o 6 años en este proceso de acompañamiento con pacientes. Lo he hecho desde que estaba en Chiapas. Ahora sí que fueron de esas coincidencias que fueron llegando por sí solas. Primero empecé con talleres, trabajaba ya en Tuxtla Gutiérrez en una universidad, la Universidad del Sur, y de ahí me invitaron a dar pues un taller sobre emociones, de un taller de enneagrama, y bueno, de ahí empecé a tener algún acompañamiento con algunos pacientes. Y después de eso, bueno, pues ya en Ensenada lo retomé. Ahí nació SICVAL, en realidad en Ensenada. Primero era atención a niños y adolescentes, junto con otra colega mía psicóloga, y juntas pues empezamos a trabajar con niños, y luego ya posterior a eso atención a adultos. Y bueno, cuando me mudé a Juárez, voy a cumplir 2 años ya Aquí en Juárez acompañando pacientes. El 28 de mayo justamente es el aniversario de tu regreso Así es. a Juárez, Y del acompañamiento de mi, pues del SICVAL como en centro realidad, así es, como de centro. acompañamiento. Así es. Qué padre. Y
bueno, empezaste con niños y ahorita ya trabajas niños, adolescentes y adultos, solo adultos. Fíjate que en realidad atiendo adultos y adolescentes a partir de los 16 años en adelante, porque bueno, pues mi especialización es más enfocado hacia esas etapas. Sin embargo, pues algunas técnicas, de hecho hay varias técnicas que desde psicoterapia gestal, que es la que yo ejerzo, también pueden ser aplicadas para adultos y para niños. Cuando hablamos de psicoterapia humanista, entonces la parte del sentido humanista, así como vamos a grandes rasgos descifrar para entender y luego ya irnos a los mitos y realidades, entonces es humanista y la gestalt entra dentro del... Sí, el enfoque humanista, bueno, hay varios enfoques, el más común es el cognitivo-conductual, que es el que generalmente podemos escuchar, que las técnicas van más enfocadas a revisar los pensamientos y cómo estos impactan en tu conducta, en tu manera de resolver las situaciones. En el humanismo y propiamente en la gestal, que es parte de, es una rama del humanismo, lo que se pretende es que el paciente o la persona se dé cuenta de que, pues del bloqueo, de que está pendiente, dónde está el atolladero, en donde ya no puedo resolver, en donde me quedé bloqueado o atorado, y justamente ese darse cuenta, pues se propician las técnicas que a través de estos espacios de terapia, pues se pueden ir en este acompañamiento ir resolviendo y que el paciente en sí mismo diga, ya sé, me faltaba esto, me quedé atorado en tal situación y ahora puedo adquirir esos recursos que yo pensaba que no tenía. Ok, interesante, porque luego como que creemos que todos los psicólogos o todos los terapeutas pues se engloban en uno mismo y a veces vamos a una primera sesión, no nos sentimos cómodos y quizá el enfoque no era el que necesitábamos en ese momento. Sí, definitivamente hay esta frase que escuchaba el otro día y que dije exactamente es así, que no todas las terapias son para todos. A veces como que creemos esta receta es aplicable para todos y esta es la única manera posible. Bueno, ese es el primer de la psicoterapia, lo que se trata es de romper con esos paradigmas o creencias que a veces nos imposibilitan el fluir. Y es lo mismo con la terapia, es como zapatero a tu zapato, cada quien la terapia o el enfoque o incluso el mismo terapeuta con el que te sientas más cómoda, más cómodo. ¿Hay en algún momento, viéndolo desde el lado del terapeuta, donde ustedes digan, es que no hago clic con este paciente y prefiero como éticamente decirle al paciente, sabes que no te puedo atender? Sí, eso creo que es inclusive una responsabilidad, está dentro del código ético, o sea, poder canalizar con alguno, dar opciones, donde tú veas, híjole, no avanzo, me siento o enganchado con la propia historia que está compartiendo el paciente. Evidentemente también es parte del proceso que si tú sientes como terapeuta este enganche, pues vayas y atiendas en tu propio proceso personal. Claro. Oye, sabes que este tema a mí me dolió, tocó mi historia. Eso es como de cajón, es algo que es no solo, pues es más que nada necesario, sobre todo necesario, no hacer como que yo puedo, hacer que forzar la situación, porque de entrada pues una de las condiciones es que verdaderamente estés presente en el proceso, y si tú estás viendo esa limitante o ese bloqueo, pues lo más recomendable es canalizar. Amiga, a mí me caracteriza querer salvar al mundo y la mayoría de mis amigas pues también son estas salvadoras del mundo. Entonces, ¿en qué momento pones tú este límite como terapeuta para no querer apropiarte de todos tus pacientes? Bueno, primero que nada hay algo que está en mi control y que está fuera de él. Mi propia terapeuta, que la amo, ella me decía, tus terapeutas no son tus hijos, tus terapeutas, tus pacientes no son tus hijos, o sea, tú no puedes vivir la vida de ellos ni tampoco querer, que no duela, que no esto. Claro que como humano va a haber historias que me suelen mover, pero ese mantra que ella me dio en justamente una sesión que tuvimos, me ha servido.
ellos son responsables. La intención de la terapia es que ellos puedan darse cuenta de que pueden por sí mismos pararse por sus propios pies, resolver, y que yo no soy mamá de ellos, ¿verdad? O sea, que al contrario, soy una acompañante y confío en ellos plenamente, en los recursos que ellos tienen. Básicamente, trabajo en terapia eso, y ese mantra me ayuda también a delimitar. Que yo creo que es algo que todos podemos aplicar, ¿no? Sobre Claro. todo, digo, así como tú atiendes a tus pacientes, también Claro. a quienes tenemos algún puesto de liderazgo y que a veces queremos, pues ahora sí que adoptar a todos nuestros empleados, colaboradores y demás. Y pues es muy cierto, o sea, al final pues no son nuestra responsabilidad en la vida personal. Obviamente eres empático con algunas situaciones, pero no puedes atender todo. Y también es que en el momento en que tú quieres resolverles, tú de alguna manera te pones como por encima de ellos, como que tú eres la que sabe, o que ellos no pueden, yo por ti, ¿no? Entonces hay esta imagen como inclusive con los propios hijos, que es que se abrochó mal el zapato, entonces yo quiero correr y abrochárselo. Entonces se pierde mucho la posibilidad de aprendizaje, de confianza en sí mismo. Luego a los 37 andan queriéndonos enseñar cómo se abrocha el zapato. Es correcto. O sea, ahí ya estamos sacando nuestros propios traumas. Sí, asumo la proyección. Recupero la propia proyección. Sí, pero yo creo que es mucho esto, o sea, que dentro de la empatía no se vuelva tampoco como en esta desconfianza en los recursos que tiene la persona, y que bueno, eso no significa que tú vas a ser insensible, ¿verdad? Que no me interese, sino que confío en ti, te acompaño, te escucho, hacemos técnicas para que tú te des cuenta justo de cómo este patrón te ha imposibilitado en otras situaciones de tu vida, y también yo, o sea, que yo no tengo la verdad absoluta y que no puedo tampoco querer hacerlo por ti, porque en ese momento yo te estoy irrespetando al hacerlo. Invalidas hasta cierto punto también su capacidad y sus emociones. Exactamente. Sí. Muy bien, muchas gracias. Ahora me surgen así como muchos temas más. Habíamos hablado en episodios pasados de algunas de las personas que han venido que somos, híjole, no sé si es una adicción ir a terapia, pero hemos explorado y buscado pues diferentes en pues irnos construyendo, ¿no? Reconstruyendo, deconstruyendo y evolucionando. Pero me voy a ir un poquito, bueno, me voy a centrar en el tema de los mitos y realidades. Hicimos una encuesta rápida de cuáles son esos mitos, y obviamente el que más surgió es: ir a terapia es para locos. Así es. Fíjate que este mito, que es como un mito central, se ha ido rompiendo, considero yo, desde nuestra generación, como que nuestra generación empezó a cuestionar el hecho de, oye, no, espérate, es que yo me siento mal, tengo un vacío, tengo un nudito en la garganta, tengo días bajoneado, o no sé cómo comunicarme y me gustaría aprender a comunicarme. Entonces, creo que ha sido un mito que nos ha acompañado todavía, no digo que no, todavía conozco y tengo amigos y amigas que dicen, no, es que no sirve, o ¿para qué? No, yo no estoy loco, yo puedo resolver. Sí, sin duda, ¿verdad? Pero la idea es que no necesitas, o no es como que estoy ya, eso me voy a etiquetar como que estoy loco, loca. Al contrario, es un espacio donde tú puedes reconocerte y volver a ti y romper y cuestionar. Es como regresar a la escuela, pero una escuela crítica sobre cuestionar todo lo que te han contado. ¿De dónde viene esa idea? Porque supongo que es algo muy, o sea, de hace mucho tiempo, en donde pues el psicólogo trataba a lo mejor estas enfermedades mentales o algún déficit de salud mental, y entonces se catalogaba como el estar loco, ¿no? O loca. Pues yo creo que era un tabú, o sea, anteriormente yo me acuerdo inclusive que cuando yo estábamos en la primaria, era como, mi hijo lo tuve que llevar a la terapeuta, a la psicóloga. Así era como que no se entera nadie, que no se entera nadie de esto, y ahorita creo que viene de ahí, como de conservar cierto estatus o una creencia. Es que los seres humanos tenemos un montón de creencias con las que nos conducimos, y esta es muy dolorosa porque imagínate que
de pronto yo necesito un espacio en donde sentirme escuchado, escuchada, y bueno, eso no significa que yo esté loco, que simplemente que soy humano y que soy un ser inacabado y que necesito reaprender todo esto que me han dicho y que me duele ahorita, ¿no? Wow. Otro de los mitos que tenemos es que tienes que estar muy mal para ir a terapia. Fíjate que quiero poner un ejemplo ahorita que dices esto, que platicábamos, porque actualmente hay varias parejas que eligen, o sea, que no se han casado, que no viven juntos y que antes de vivir juntos van a terapia. Entonces el otro día una amiga me decía, no, yo no estoy de acuerdo porque quiere decir que ya, si ahorita están empezando mal. Ya empezaron mal, no van a aguantar, etcétera. Entonces yo le decía, no, qué padre, porque imagínate que tú llegas ya aprendiendo a comunicarte mejor, a validarte primero, que esto a veces es dificilísimo. A conocer tus límites. Así es, y aprender qué hacer con esos límites, cómo expresarlos de una manera asertiva, de una manera amorosa contigo y con tu pareja. Entonces, ese es un ejemplo como no ir a terapia de pareja o individuales cuando ya estoy al borde del colapso o que estamos a punto de divorciarnos, agarrados del chongo. Bueno, qué padre que sea una cuestión desde reeducación, ¿no? Prevención, de saber conocerme primero, cómo aprender a conocerme y conocerte y a comunicarme, que en realidad en terapia de pareja pues es una de las situaciones mucho más frecuentes que van porque ya no sabemos cómo comunicarnos, pero nunca supimos, ¿verdad? Trascendimos esa etapa del enamoramiento y chin, ya me di cuenta que eres un ser humano y que sí, que también tienes áreas de oportunidad. Así es. Entonces creo que al contrario, es un momento en donde a lo mejor tú quieres aprender cómo comunicarte, como ya lo decíamos, o aprender a decir qué siento, o sea, a veces no sabemos ni siquiera nombrarlo y qué hacer con esto. Entonces, básicamente, pues ese es un mito también muy, muy fuerte, que muy imposibilitante, de que yo tengo que estar ya así, colapsando para poder ir a atender la salud mental. Ok, sí, muy cierto. Otro de los que tenemos, y voy a usar un lenguaje muy machista que no nos identifica, pero es los hombres no van a terapia, eso es para las viejas. Sí, híjole, no sé si decir esto, pero creo que se ha ido rompiendo más, pero ha sido igual generacional. O sea, es una generación abajo de la nuestra, la que ya están yendo más los jóvenes, los chavos ya empiezan a ir a terapia a los 20 y eso me parece maravilloso porque van por temas como, híjole, qué difícil, nunca he podido ser vulnerable, nunca he podido llorar, nunca he podido permitirme decir, oye, me siento mal, ¿no? Lo hacen en un entorno como de la peda, como de los amigos, pero no así, no directamente. Entonces, también te puedo decir que hay señores de la edad, por ejemplo, de mi papá, que empiezan a ir, son muy pocos, pero que hacen un esfuerzo enorme y que pues con esa valentía asumen el necesito ayuda, necesito ser escuchado, necesito que me vean. Sobre todo en esas edades, bueno, y te platico y le platico a nuestros seguidores que recientemente mi papá me pidió el número de mi terapeuta, porque quiso empezar su proceso terapéutico, pero mi papá tiene 72 años, 70, 72, por ahí. Y entonces, o sea, para mí yo creo que eso es de los regalos más bonitos que me ha hecho, aunque no sea algo, como así material, ¿no? Pero él asumir sus miedos, procesos y demás, y previamente fuimos a una constelación juntos y yo dije, no inventes, o sea, qué padre. Alguien se está haciendo cargo de su historia y de sus responsabilidades y pues ya eso aligera mi carga muchísimo más para seguir como trabajando en mí, pero también entiendo como esta necesidad de él de que difícilmente se va a vulnerar
conmigo por toda la estructura y las creencias y las limitaciones que tiene de educación, y entonces sí prefiere seguir este camino de ir a terapia y abrir un proceso nuevo, pues para ir trabajando sus emociones. Y la verdad es que en estas 3 semanas creo que lleva, o sea, yo lo he visto como con más, como más juguetón, más relajado, no sé, se siente diferente. Entonces digo, qué padre pues poder tener ese regalo y pues que es algo para él. Absolutamente, y sobre todo con esto de estas creencias que se arraigaban todavía más. Ya ves que escuchamos esto de la generación de cristal, que no aguanta nada y que ya se pelean por todo y ya no quieren, todo cuestionan. Creo que es de valientes, o sea, y sobre todo con esto que platicas tan lindo de tu papá, que pueda darse cuenta que hay otra manera de vivir y pues simplemente de poder conocerse, ¿verdad? De saber qué está pasando aquí adentro y saber que está bien, como decías tú al inicio en la descripción de tu podcast, de está bien no estar bien en ocasiones, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo y que puedo darme permiso de vivirme de otra manera. Así que creo que es muy, muy lindo y que se ha ido rompiendo. A mí es algo que celebro muchísimo, que se ha ido rompiendo esta cuestión de no, yo soy hombre, yo no voy, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir si yo voy y lloro? ¿No? Entonces, hay estadísticas donde inclusive los hombres, que son los que menos van a terapia, son los que más suicidios tienen. Justo por esto, porque no hay, la cultura está encima de ellos, sobre ellos, como el no llores, los hombres no lloran. Y al igual que con las mujeres, ¿verdad? O sea, en el caso de las mujeres, la emoción del enojo, de contactar con su propio enojo, su coraje, es algo como no está loca, está en sus días. O sea, hay ciertas emociones como que van etiquetándose en cuestión de género. Cuestión de género, así es. Otro de los puntos que tenemos es, ¿por qué si tú le das la respuesta tienes que pagar? Y yo aquí nada más quiero hacer un paréntesis para decirles que a esta terapeuta uno le tiene que estar apretando la tuerca para que cobre lo justo, entonces a veces ni siquiera quieren cobrar. Fíjate que yo tengo un conflicto con eso, pero también lo trabajo en terapia, porque hay una idea mía sobre el acceso a la salud mental. O sea, yo respeto mucho quien me decía el otro día mi esposo, bueno, es que a lo mejor, pues ellos saben lo que vale su tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor un terapeuta dice, yo cobro 800 pesos porque eso vale mi tiempo. Yo entiendo también eso, pero creo que como pacientes a veces es, híjole, no me queda para la terapia o sí, es pues un no esfuerzo está en la enorme. Canasta básica. Para nada, es debería. Un privilegio de clase en muchas ocasiones. Entonces, como que he tratado de mantener el equilibrio entre validar mi tiempo y honrar mi tiempo y también el darme cuenta que me gusta que la gente vaya a terapia, que lo pueda pagar un chavo o que lo pueda pagar una persona que a lo mejor no tiene así como me sobra para ir a terapia. Y pues más que nada eso, estoy como tratando de equilibrar en ese sentido. Recibimiento. Así es. Y en esa parte de por qué vas si tú le das la respuesta, o sea, pues híjole, es que las respuestas las tienes tú, ¿no? Exacto. O sea. Es que ese es otro mito. Y es un mito que no sé cómo explicarlo. Yo creo que me gustaría como enfatizar mucho esto. No, el terapeuta o un psicólogo que te diga qué hacer es una red flag. O sea, ahí no es. Porque ¿cómo vas a ver una persona que es ajena a ti lo que tú necesitas? ¿Sí? Esto lo voy a ir aclarando porque, vaya, yo no te puedo decir, deja a tu esposo, deja a tu esposa, porque nuevamente te volverías dependiente en lugar de buscar tus propios recursos y decir, ¿qué es lo que me mantiene aquí atado a esta relación? En eso es lo que se hace en terapia, o sea, es cuestionar qué me mantiene aquí en esta relación que a lo mejor no, pues me es tóxica o me es dolorosa, etcétera. Entonces, las respuestas te las das tú mismo, así como lo dijiste tú. O sea, ¿qué se hace? Se acompaña con técnicas. Se lleva a un proceso de reflexión.
Absolutamente. Y no solo desde lo lógico, sino desde lo emocional. O sea, por eso es, a ver, ¿qué estás sintiendo? Siéntelo más. Eso que estás evitando, permítete sentirlo porque ahí está la respuesta en tu cuerpo. Ese nudito está conectado a una emoción, emociones de algo inconcluso, ¿no? Que en terapia gestal, pues la palabra gestal es cierre, ¿sí? Okay. O sea, vamos a cerrar aquello inconcluso. Vamos a suponer, si tú creciste con la idea de no te enojes, imagínate cómo es vivirte sin enojarte nunca. Digo, me han contado. Pues vas a tener dificultad para poner límites, Entonces, creo que no vas a pagar para que alguien te diga qué hacer, sino para que tú descubras qué quieres hacer con esto que estás sintiendo, ¿sí? Y que puedas desde ahí responsabilizarte de tu propia vida, ser el protagonista de tu propia vida, no el terapeuta, porque entonces vuelves esta imagen de como papá, mamá, resuélveme, ¿no? Y la terapia es todo lo contrario, es tú, date cuenta que tú eres dueño de tu propia vida y que hay cosas que están fuera de tu control, pero hay otras que sí puedes resolver. Súper. Otro de los mitos que tenemos, me dieron más mitos que realidades, ¿eh? Entonces está cañón, pero es mi amiga o la de las uñas o el taxista me da los mejores consejos y no me cobra. Y luego ya andamos embarcando a la gente. Fíjate que entiendo esta parte porque a veces hay procesos de terapia, dependiendo mucho del enfoque, pero, por ejemplo, si tú ya llevas 8 sesiones y ir al terapeuta es sentarte a tomar un cafecito y que no haya nunca una confrontación, no haya nunca una técnica, no haya nunca un trabajo o alguna tarea, una sugerencia de tarea terapéutica, pues ahí sí entiendo que mejor pues te vas y te pones uñas y platicas, o vas y le dices a tus amigas vamos a cenar y te platico lo que traigo, porque pues ir a terapia no es ir a echarte el cafecito, no es solamente platicar. Puede ser que en alguna sesión tú te permitas descargar y tengas necesidad de hablar y es un espacio para ti, pero no solo es hablar, ¿sí? Los amigos solemos dar consejos, ¿no? Como, ya déjalo, ya esto, no te conviene, porque es una situación de pares. De pares, que en terapia humanista es como una condición, que es también de pares, pero sí debe haber una confrontación. Eso hace distinto esta idea de, pues mejor me voy con mis amigos, ¿no? Okay. Muy bien. Otra de los mitos es ¿por qué le cuentas tus cosas a un desconocido? Ok. Claro, puede generar miedo. Es comprensible que al inicio digas, pues porque le voy a decir mis intimidades, ¿no? A una persona que nunca he visto en mi vida. Yo creo que va a ir a contar además, ¿no? O sea, se piensa mucho. Eso se piensa, pero por eso se hace algo que se llama, es un contrato, al inicio de cada proceso terapéutico, o de terapia, se hace algo que se llama consentimiento informado, en donde tú le dices a tu paciente cómo se va a llevar la dinámica de las sesiones, cuánto duran, cuál es el costo y un compromiso en donde todito lo que se platique se queda en la sesión. En casos extremos como temas de intentos de suicidio o de temas también como quieras hacerle daño a ti mismo o a otros, ahí en esos casos es como la cláusula donde sí es posible. Hay intervención específica. Así es. Adicional. Pero el resto, es un espacio para ti, ¿no? Y yo soy un acompañante, o sea, nunca se juzga tampoco, que ese es otro mito. ¿Qué me va a decir? ¿Me va a regañar? A veces llegan y, ay, me va a regañar, porque no, o sea, no soy mamá, volvemos a esto, es al contrario, es un espacio para escucharte, desde un humano a otro humano. Muy bien. No sé si es un mito o una realidad, pero es para tratar a un niño, debes tratar primero a los papás. Bueno, mi especialización no es en niños, pero yo tenía una maestra que nos decía, la terapia de infantil no existe y ahorita se van a atacar todos, pero no es que no exista, sino que, y al igual que en el proceso de trabajo con los niños,
pues tienes algunas sesiones en donde se informa a los papás no que se está trabajando, pero sí como ciertos puntos que son necesarios para apoyar en casa o cuestionar también en casa. Por lo mismo, si tú en terapia estás enseñándole a un niño a poder decir que no y en casa están todo el tiempo limitándolo o invalidándolo, etcétera, pues hay ciertas dinámicas o sesiones en donde se invita a los papás y que también a través de ciertas técnicas pues se llega a ese objetivo, ¿verdad? Okay. Entonces, también esto es cierto, o sea que hay sesiones en donde no se puede contar lo que se trabajó en terapia, es parte niño. De la confidencialidad con el niño, así es, porque el niño a lo mejor tiene ganas de decir, oye, estoy enojada con mi mamá, y pues sería como contraproducente, ¿verdad? Romper esta confianza que se ha establecido con el niño. Hay una terapeuta que se llama Violeta Oglander, es gestaltista, ya falleció, tiene varios libros padres, y ella decía, o sea, yo inclusive hago la sesión, antes de iniciar la sesión, pongo a los papás de los niños ahí, enfrente del niño, le digo, dígale lo que quiera decirme delante de él, para respetar justo la confianza. Sí, su espacio, ¿no? También. Claro, así es. Wow. Otro de los mitos es que los terapeutas jamás te van a dar de alta como te dan de alta en un hospital o algún tratamiento médico. Ya. Fíjate que depende mucho del enfoque. Esta es una pregunta que suelen hacer como ¿cuánto voy a ir? O sea, tengo que ir toda la vida. Aquí la primera respuesta es hasta que se cumpla el objetivo u objetivos que se trazaron en las primeras sesiones. Ese es cuando yo puedo saber, vamos a suponer, ya aprendí a decir que no, ya lo digo, ya me atrevo, ya resolví desde esa manera, entonces ahí es ya, o sea, se hace un cierre de las sesiones, y obviamente siempre es como un cierre de, bueno, si tú ahora quieres trabajar otro tema, pues se te establece otros objetivos, pero básicamente es, sí, o sea, sí se da de alta y cuando cumplimos los objetivos. De hecho, hay varios cierres como vamos a hacer una línea del tiempo en donde tú ubiques todo el avance que has tenido y que tú te lo lleves en la mochilita y te des cuenta que ahora es tuyo. Ajá. Y que siempre fue tuyo. Sí, entonces, solo pues se usaron herramientas para visibilizarlo, ¿no? Así pero es. Pues ahí está. Claro. Muy bien. Bueno, pues se acabaron mis mitos y realidades. Vamos a conversar de otra manera, pero ¿tú tienes algún mito o realidad que pues, surja con frecuencia? Creo que yo agregaría que en una sesión ya estoy al 100, curado. ¿no? Curado. Para empezar, es como curado de qué, más que nada en una sesión, si tú tienes 15 años con un introyecto, una creencia, en una sesión es súper complicado, vaya, no, es improbable que tú digas, ya, resolví. Puede que sí, o puede que te ayude como a tomar ese paso, a poder decidir y atreverte y vivir distinto, pero es un mito que ya resolví y como no es magia, ¿verdad? No, la magia se va construyendo, se va haciendo, pero en el sentido en que tú te des cuenta de qué has dejado de hacer, qué has evitado y que te falta todavía por hacer y que decides hacer, saberte... Claro. Capaz de tomar decisiones, que eso, y de poder resolver. ¿Crees que se crea una codependencia de terapia? Sí. Esta es proyección. Fíjate que me ha tocado en ocasiones que es, oye, yo no quiero que, incluso yo misma le he dicho a mi terapeuta, no quiero que dejar de ir o no quiero, o me da miedo, porque ¿qué voy a hacer yo solito o solita? Pero justo eso es lo contrario, o sea, lo que se pretende es que tú cada vez necesites menos ir a terapia. O sea, ¿por qué? Porque ya sabes a dónde, en dónde encontrar eso que te hacía falta, sabes cómo cuestionar cada vez que vengan estos pensamientos que te estén molestando o que te estén
pues que son distorsiones cognitivas, o que ya puedes saber qué hacer o cómo acceder a esa información que a lo mejor no tenías o que creías que ni siquiera tú eras capaz de eso. Entonces la intención es lo contrario, que no se vuelva una codependencia de, ay, es que sin ti no puedo resolver la vida. Pues no. Eso no quiere decir que tú no puedas en ocasiones decir, necesito un espacio nuevamente para poder platicar o conversar o resolver o identificar alguna situación, ¿verdad? Porque es parte de la vida estar enfrentándonos a situaciones inconclusas. Y van surgiendo situaciones nuevas que a lo mejor pues no habías tratado, no te habían detonado algo y entonces pues empiezan a surgir y es ese momento donde pues tal vez regresamos, ¿no? Fíjate que sí, y que también hay algunas frases de un terapeuta gestal que se llama Fritz Perls, que él decía cómo saber cuándo ya, o cómo no volverte codependiente, porque la número uno es que cada uno esté parado por sus propios pies, que ames, abraces cada parte de ti, o sea, inclusive aquello que tú dices, yo detesto esto, ¿no? Yo detesto ser enojona o detesto, no sé, todo lo que tú rechazas es, no, lo abro, lo busco en ese cajón cuando me toque, entonces enfrentarlo cuando lo necesite, porque habrá momentos en donde tú necesites, en este caso, ser enojona, ¿no? Entonces, la idea es esa, que tú dentro del proceso digas, ah, caray, tenía todo esto guardado en el cajón y que puedo ir por él. Porque también las emociones están súper estigmatizadas, ¿no? O sea, vemos el enojo como algo malo y el llorar malo y entonces creemos que justo es parte como de esta sensibilización y por lo que se crea este espacio, pues de decir, no, o sea, hay momentos donde mereces estar enojada, o sea, date ese tiempo también de reconocer eso. Fíjate que en el caso de las emociones, sobre todo las emociones básicas, la función de las emociones es como, son mensajeras. Haz de cuenta que es como cuando se prende el foquito en tu celular y que te avisó que hay un mensaje, es lo mismo. Avisa que hay una necesidad relacional, una necesidad no cubierta, ¿sí? El caso del enojo, del coraje, es respeto, por ejemplo, o sea, se activa cuando tú te sientes irrespetada, irrespetado. Entonces, la tristeza tiene que ver con el afecto, ¿no? Entonces, normalmente, si tú estás negado o negada a una emoción, pues difícilmente vas a quizás poder darte cuenta de, híjole, necesito resolver esto. La intención de la terapia es volver a reconectarte con tus sensaciones físicas, con el sentir esa emoción, para entonces poder saber cómo puedo resolver esta necesidad que se aperturó, que está ahí haciéndose presente, ¿no? ¿Cuáles son esas emociones básicas? Bueno, las emociones básicas desde la terapia de las necesidades relacionales es la ira o el enojo, que está en relación al respeto, la tristeza está en relación al afecto, ¿sí? Cuando hay una ruptura aparece la tristeza, ¿no? También la decepción, que está en relación o la desmotivación, que está en relación a no me siento reconocido, al reconocimiento, que es otra necesidad, pero las emociones básicas pues son ira, miedo, ¿no? El miedo es no me siento seguro, no hay nada, no me siento protegido, que es otra necesidad relacional, y la tristeza, el enojo y el desagrado también es donde no soy, donde esto no me gusta, esto no me acomoda. Perfecto, muchas gracias por esas. Otra de mis preguntas muy básicas es por qué, y porque me ha tocado como transitarlo en los diferentes tipos de terapia que he ido, pero porque una de las primeras cosas que trabajamos en terapia es al niño o a la niña interior. Ya. Ok. Bueno, en terapia hay algo que se llama, en terapia gestal o en terapia humanista hay algo que se llama introyectos. Okay. Un introyecto es una idea o creencia que no es tuya y que viene del exterior y que se metió y que tú la hiciste. Y me la creí, la adapté a mí. Así es,
tú te la tragaste, haz de cuenta, y vas por la vida con esa idea. Y eso determina mucho la respuesta que tú tienes. Generalmente lo aprendiste en una etapa vulnerable. Okay. En los primeros años de vida. Y digo vulnerable porque cuando somos niñas o niños dependemos totalmente de otra persona. O sea, un niño o una niña, pues está la buena de Dios. O sea, no, si no hay alguien que lo ayude o que lo acompañe, pues de entrada ya estamos desamparados. Pero en términos, hay una discusión, por ejemplo, podrás encontrar algunos psicólogos que dicen no existe, el niño interior no existe, pero en realidad existe en el hipocampo y en la amígdala, porque es donde se guarda toda la información, todas las emociones, y es donde está, digamos, las memorias justo que alimentan estas ideas o estos introyectos que a veces dices, híjole, me quedé paralizado, no supe por qué, ¿no? Y esto me pasa constante. Entonces viene, digamos, por así decirlo, del niño o niña interior, pero más que nada de estas ideas en donde tú aprendiste en una situación vulnerable, en una etapa de tu vida vulnerable, donde no había de otra, era eso o nada. O sea, ¿qué haces tú de niña o de niño, ¿no? ante lo que estás recibiendo como de los adultos, del entorno en el que te encuentras? La idea de la terapia es que tú digas, yo soy mi propia mamá ahora, entonces yo puedo y me doy permiso de cuestionar justo esto que aprendí y que ya no me sirve y que me es muy doloroso o que pues simplemente no me sirve y no me permite fluir en la vida, tener plenitud, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es este concepto que utilizamos, porque es una manera como de llamarlo, como si fuera una metáfora de toda esta situación. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas en el momento actual que sí se aprendieron cuando eras niña o cuando eras niño, ¿no? Que de hecho escuchaba hace poquito, no recuerdo dónde, y creo que ya lo había mencionado en un episodio anterior, pero que a veces a nuestros 37 años estamos echándole la culpa al papá o a la mamá de esos traumas que tenemos, y escuchaba que decían, o sea, pues sí pasó y ya pasó, o sea, hace mucho tiempo, pero ahora eres un adulto responsable donde realmente trabajar eso es tuyo. ¿Hasta cuándo vas a seguir culpando a tus papás? Algunos de ellos ya ni están vivos, ¿no? Entonces es como esta parte de también hacernos responsables pues de esos momentos y decir, bueno, pues ellos tenían esas herramientas, ahorita yo tengo muchas más para ir trabajando esto. Fíjate que hay una frase que dice culpar alivia. Entonces, cuando culpas, pues el otro tiene poder sobre ti. No quiere decir, digo, hay situaciones, y esto depende, hay situaciones muy difíciles, hay cuestiones que a veces nos tocó bailar con la más fea cuando éramos niños y no había de otra. La cuestión es que si tú te quedas atorado o atorada ahí, no puedes resolver. Claro. O sea, estás atorado en el enojo y ahí te quedas. Entonces, no quiere decir, ojo, que si tú tuviste una mala relación con papá o mamá, ya, a fuerzas tienes que reconciliarte. No, lo que significa es que tú reconcilies internamente todo esto como de yo no puedo, o así me tocó, entonces voy a vivir toda la vida en esta situación, ¿verdad? Sino todo lo contrario, o sea, me hago responsable porque ahora me puedo maternar, ¿no? Acompaño a este niño o a esta niña que fui y ahora puedo darle otra opción de vida. Desde mi experiencia, y justo hoy en la mañana salió una de esas pues cosas que he tenido que trabajar en terapia. Creo que tú sí sabías, los primeros 6 años de mi educación primaria, mis papás fueron mis maestros. Entonces, eso tuvo una repercusión que muchos años después trabajé, porque yo en la escuela les tenía que decir maestro, maestra, pero entonces, y no los podía abrazar como tú llegas y abrazas a tu maestro a veces, porque era como, no, espérate, ¿qué van a decir? Y así, o sea, estaba mucho esa barrera por el que no fuera a ser señalada yo, por ser su hija y tener preferencias y, o sea, pues esas cosas, ¿no? Esas dinámicas escolares. Entonces, claro que a mí
todos mis amigos de primaria, bueno, no mis amigos, mis compañeros me caían mal porque yo decía, es que esta llega y se le cuelga a mi papá, al maestro, o sea, y yo no puedo hacer eso. Y entonces tuve mucho tiempo esa como distorsión de no saber si eran mis papás o mis maestros. Creo que eso hace que me vuelva mucho más independiente, incluso que mi hermano, que no vivió esta situación, pero hubo un momento así muy específico que yo iba saliendo del baño en la primaria, mi mamá no era mi maestra en ese momento y estaba así en la puertita del salón, ya ves que los maestros se paraban en la puerta o así. Y entonces me caigo y pues las rodillas raspadas, ya sabes, entonces volteo y la veo y yo así de ya llorando, ¿no? Entonces yo iba a salir corriendo, pues a buscar esa protección de maestra o de mamá, o sea, cualquiera de las dos, si hubiera sido otra maestra, pues yo creo que también ella corre a ver qué me pasó. Pero entonces me dice desde la puerta, no, aquí no soy tu mamá. Y le digo que iba desangrándome, pero ya se superó. Me dice, aquí no soy tu mamá, entonces yo entro en ese bloqueo de, pues no, congelada. Pero si fueras mi maestra, congelada, si fueras mi maestra, pues me hubieras venido a ayudar a de perdida a sacudir las calcetas o algo. Y ya me voy a mi salón llorando, que en ese momento mi maestro era mi papá. Entonces, o sea, los tuve 1 año y 1 año, fue así complicado. Pero entonces, a mí me cuesta mucho trabajo cuando necesito pedirles ayuda, pues recurrir a ellos a pedirles ayuda. Digo, ya lo he ido trabajando y a veces sí es como, porque entre no, yo debo de poder sola y las súper sobre expectativas de lo que yo debería hacer, cuando a veces son cosas básicas en las que ellos me pueden ayudar. Entonces sí hay esos momentos de choque que pues mucho tiempo después trabajé y dije, está relacionado a esos momentos evento, donde yo no tenía esa distinción de roles porque pues los dos eran los mismos. Entro a la secundaria y veo no sé cuántos maestros llevábamos, como 9, ¿no? Sí. Así en primero, y entro en pánico. O sea, ¿qué voy a hacer con 9 caras diferentes en un mismo día? Yo no sabía qué hacer si solo veía 2 en el día. Entonces, pues qué interesante es ir descubriendo estas cosas y entonces poder pues hablarlas y así. Ellos hicieron lo que mejor pudieron y en un afán de protegerme de no ser señalada. Claro, aquí, fíjate que esa es una buena frase, lo que acabas de comentar de ellos hicieron con los recursos que tenían por X o Y a veces nuestra parte lógica es, pero ¿cómo es posible?, etcétera. Y empezamos en este círculo que te comentábamos de la culpa o de estar culpando, que es totalmente válido. Yo sí quiero decir, es válido desde el enojo poder reclamar y poder decir, y de hecho en procesos de terapia pues validamos el enojo así. Pero ahorita que compartías tu historia, se me vino a la mente algo que quisiera como compartir también, que se llama terapia basada en la compasión. Y bueno, en términos muy simplistas, es como un ejercicio poder verte en esa etapa vulnerable, por poder ver a Lenis pequeña o al Denis pequeña o a nuestro niño en esa etapa vulnerable. Y entonces es decir, ¿qué le diría yo? ¿Qué haría yo con esa pequeña? Pues iba y la abrazaba. Y entonces en ese ejercicio en sí mismo es muy, muy poderoso, porque entonces me doy cuenta que ahora me tengo a mí y que voy a estar, que puedo pedir ayuda y que yo la puedo acompañar a pedir ayuda y que está bien descansar o que está bien llorar y que yo la acompaño y la valido y que yo le limpio también esas heridas que se pudo haber hecho. Entonces, es un ejercicio que aparentemente es muy simple, pero realmente no lo es, porque a veces la peor relación que tenemos es con uno mismo. O sea, nos hablamos terrible. Sí, la autoexigencia es terrible. Entonces, creo que desde ahí es ver con compasión, acompañarme en el dolor y en el sufrimiento y saberme que está bien, porque estoy conmigo ahora. ¿No? Qué padre, ya la anoté porque en esta adicción a las terapias no será la siguiente. Pero bueno, antes de cerrar, porque creo que ya andamos por ahí en tiempo, hay algo que ahora vemos con recurrencia, que es todos los niños
o en su mayoría los niños tienen diagnosticado TDAH o algún espectro, y entonces ¿en qué momento pues saltamos este parámetro a que los diagnostiquen a la mayoría de los niños y entonces los papás se andan volviendo locos? Bueno, evidentemente cada uno tiene síntomas particulares, y inclusive a veces la misma maestra o los maestros son los que dicen, oye, sugieran a los papás poder ir a hacer algún tipo de diagnóstico. No siempre es así. A mí lo primero que se me vino a la mente es, pues tiene que ver un montón de cosas. Bueno, para empezar, hay una frase que es, actualmente la educación tiene edificios del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces, puede ser que normalmente la alerta se da en la escuela, pero habría que hacer, primero que nada hay que descartar lo físico, o sea, de entrada como maestros o inclusive como psicólogos se puede hacer la sugerencia de ve primero con el médico, o sea, descarta lo físico. ¿Con qué médico deberían de ir? ¿Neurólogo? Con un neurólogo que se haga un estudio, y luego se acompaña, ahí sí entra la psicoterapia o la psicología para hacer todo un tratamiento donde podamos controlar esos impulsos, donde podamos sugerir algunas dinámicas inclusive en casa, familiares, etcétera. Yo tenía una maestra que decía, bueno, es que queremos hacerlo todo al mismo tiempo, o sea, estamos comiendo mientras estamos viendo la tele y está el celular y luego está la música. Lo que decíamos ahorita, sobreestimulados, ¿no? Claro, entonces, o por un lado, pues se tiene que hacer todo es sistémico, es en varias ramas, no es solamente como que el niño vea igual a darle medicación y se acabó, no, porque también hay que enseñar o que ver estrategias para poder aprender, estrategias para poder estar en casa, ¿no? Entonces, dependiendo de cada situación o trastorno, es donde primero que nada está lo físico, lo médico, y después todo este tratamiento en conjunto, ¿no? Súper, porque sí, pues lo vemos con más recurrencia, claro. Y además, pues a veces como padres de familia o amigos cercanos a alguien que recién lo diagnostican y que los papás entran en crisis así de como si fuera lo peor, pues saber cómo orientarlos o decirles a quién pueden recurrir primero y como dices, pues por pasos, ¿no? O sea, cuando te detectan algún padecimiento de salud física, pues vas primero con el médico general y luego con el internista y luego con el especialista y empiezas tu tratamiento. Claro. Que debería ser algo muy similar en cuanto a la salud mental. ¿Cómo quedamos en salud mental después de una pandemia? Sé que se visibilizó mucho más el tema de la salud mental. Yo creo que ahorita es un antes y un después realmente, pero también con muchos trastornos de ansiedad. Muchísimos. Yo creo que sobre todo en los jóvenes, yo actualmente estoy dando clases también en prepa y un montón de miedo, inclusive fobia social, miedo a relacionarse, oye, vamos a hacer trabajos en equipo y es, ay, no, espérate, no es como que todos, pero sí es una cuestión muy, muy frecuente y también, o sea, como que el encierro, es como también replantearnos el sentido de vida, como para qué estoy aquí, ¿no? ¿Cuál es mi función o qué quiero hacer? Entonces, sí, la pandemia fue un parteaguas, absolutamente. Y que dentro de esta situación que se vivió, también se permitió o empezó, tuvimos que readecuar esta cuestión de la psicoterapia en línea o desde cualquier espacio, entonces se abrió un poco más la posibilidad. Sí, se hace mucho más accesible también, así, ¿no? Ajá, para muchos aquellos que por X o Y no puedan ir o que el tiempo no les dé, etcétera. Creo que sí permitió también más espacios de terapia y por supuesto pues se aperturó más el tema de la necesidad, de la importancia de la salud mental para cualquier situación, ¿verdad? Perfecto. Antes de cerrar, ¿cuáles son esos 5 puntos que tú recomendarías al momento de elegir un terapeuta? Bueno, el primero es conocer
me han preguntado inclusive cuando han ido a terapia o a pedir información, oye, ¿con quién me recomiendas? Entonces yo les doy así como un pequeño resumen de los distintos enfoques de psicoterapia. Les platico, les doy información sobre cómo es la terapia humanista, cuáles son las técnicas. Entonces, primero que nada, dense un clavado como enfoques de psicoterapia y léelos y ve como cuál revisa, cuál te generó más confianza, más gusto. Esa es como la primera cuestión. La segunda es, puedes preguntar como a tu alrededor con quién ha ido, quién ha ido. A veces, ahora como platicamos más, ¿no? Yo voy con tal o me he sentido así. Y pues una tercera es date la oportunidad de ver si conectaste, porque si vas temeroso o si te sentiste juzgada, juzgado y entonces vas con resistencia, híjole, a veces esa ya pone esa barrera y hace difícil el proceso. Entonces ve con quien te sientas cómodo, cómoda y también con quien tú veas ciertos avances, o sea, era lo que les comentaba hace ratito, si tú llevas 8 o 10 sesiones y dices, estoy igual, no siento que hagamos algo, sería bueno comentarlo con tu terapeuta y buscar también, ¿no? Buscar opciones, cualquiera de las dos. Y confiar en el proceso. Recuerda que es un proceso, o sea, no es de que una sesión y ya no me sirvió. No es una varita mágica. No es Harry Potter, o sea, es así como que puedes notar o sentirte mejor o más desahogado o también puede ser que lo que platicábamos no es nada más una plática común, sino si hay confrontación, vas a hablar a veces de situaciones que a lo mejor no son cómodas para ti, pero sí es necesario que te sientas cómodo con quien estés, ¿no? O sea, que haya esa conexión, que es, en sí mismo ya es lo más sanador, o sea, claro, o lo más reconfortante, más que sanador, reconfortante, ¿no? Como esa relación terapéutica. Y yo creo, digo, como una de mis experiencias con terapeutas, en algún momento el terapeuta con el que iba cambió de profesión drásticamente y se puso a vender terrenos. Entonces dijo yo, ya estoy como bastante quemadito por la terapia, no, ahorita no, voy a hacer otra cosa. Y le decía yo, pero es que no quiero cambiar de terapeuta y partir, pues ahora sí, de los introyectos y la historia de vida y la historia familiar. Y me dijo, mira, aquí está tu expediente, te recomiendo A, B y C, y tú vas a llegar con ella y le vas a decir, hasta aquí he trabajado. Y entonces me gustaría que partiéramos de ahí. Y yo creo que eso fue algo que yo le agradezco mucho. No le agradezco que se haya ido a vender terrenos, pero sí, como pues esa ética, ¿no? Y esa apertura de decir, pues tu expediente al final es tuyo, o sea, tú eres quien ha trabajado esto y ve y retómalo de aquí. Y si ella o él necesita hablarme para hacer como alguna pregunta del proceso, pues yo estoy en toda la apertura. Entonces creo que también se vale llegar con un terapeuta nuevo y decirle, he pasado por todo este camino, esto siento que me ha funcionado, esto no, y quiero partir pues de este momento, porque también para ustedes, pues entiendo que tienes que conocer como toda la historia de vida y a veces a uno le da así como flojerita volver a contar todo. Sí, claro, o sea, y también, bueno, al menos cuando yo inicio un proceso o llega un paciente o un consultante, le hago esta pregunta, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia en terapia? ¿Has ido a terapia anteriormente? ¿Cuáles son los temas que tú has visto? Y a veces dicen, no, pues fui nada más a una, pero así hay personas que dicen, bueno, yo tengo tantos meses y por esa razón quiero retomar. Entonces considero muy importante eso, porque sí facilita más poder darle atención concreta y delimitar el objetivo o los objetivos que quiera trabajar cada consultante. Muy bien, pues yo creo que habría 1000 preguntas más que hacerte. Agradezco y admiro mucho la pasión con la que transmites y la sabiduría, sobre todo la experiencia que tienes para hablar de este tema y ponerlo de forma como tan sencilla y poder, pues nosotros que no somos expertos, entenderlos de una manera muy fácil.
Como siempre en los cierres tenemos cuál es esa frase en la que apliques el tú vive, hablando del vivir o del vibrar para la vida de cualquier persona que pueda escuchar. Pues yo creo que hay muchas frases, pero la que se me viene ahorita a la mente es confía en ti, confía en que hay otra posibilidad de vivirte. A lo mejor tú has pensado, oye, esto es lo que me tocó y aquí me quedo. Y pues la frase sería esa, realmente hay otra manera, otro mundo posible, ¿no? Otros mundos posibles, y que a lo mejor la visión de túnel con estos introyectos pues te hacen pensar que así es. Realmente no, siempre hay otra manera, siempre se puede de otra manera. Qué bonito, muchas gracias, Denise. Les vamos a dejar los datos de SICVAL. ¿Por dónde se ubican? En la Colonia El Roble, en Ejército Nacional, antes de llegar a la López Mateos. Ok, bastante céntrico. En Ciudad Juárez estamos. ¿Haces consulta en línea? Sí, también hago consulta en línea. Vamos a dejar los datos en el primer comentario de YouTube o de Spotify para que pues busquen sus datos si quieren agendar alguna cita o consulta. Ahí está. Agradecerte el espacio y todo lo que nos compartiste, de verdad es muy valioso. Si yo no te conociera sería tu paciente, pero no podemos brincar esos límites. Entonces, por ahora los consejos son como amiga. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Denle clic a la campanita, un like, déjenos un comentario. ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en este espacio? Y bueno, ya saben, esta es una producción de anarama.mx. Síganlos también en redes sociales. Y si ustedes tienen la inquietud de hacer un podcast o alguna grabación, pues Anarama tiene su propio estudio de grabación desde donde ustedes pues podrán hacerlo de una manera más profesional. En redes sociales estoy como tuvive29 en Instagram y Lenis Cristina Sánchez en Facebook. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Tú vives un espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Encontrarás personas ordinariamente extraordinarias que nos comparten esas experiencias donde al final decimos, no importa, tú vive. Escúchame, platica conmigo y vamos a buscar las conversaciones que a veces nos resultan incómodas ante las expectativas del mundo. Soy Lenis Cristina y te espero en este espacio que es de todos.